Bienvenidos. Les vamos a hablar este día sobre la relación de voltaje en líneas de transmisión medias. Somos el grupo 5 y estos son mis integrantes. Jonathan Edenilson Anaya Cardona, José Trinidad Mancilla Orellana, Rodrigo Alexander Rodríguez Solórzano y Marlon Rafael Menéndez Azamas. ¿Qué es una línea de transmisión media? Las líneas de transmisión son líneas comprendidas entre los 80 y 250 kilómetros. Para ello se ocupan dos modelos. El modelo nominal pi, el cual nos indica que para las líneas de transmisión media se agrega el efecto de la capacitancia, el cual, según el diagrama que tenemos, agregar una capacitancia en el extremo emisor y en el receptor, uno en la parte del generador y otro en la parte de la carga. Cuando hablamos de líneas de transmisión media, las capacitancias en paralelo se concentran en unas cuantas direcciones predeterminadas a lo que es lo largo de la línea. Por lo general tienen intervalos de longitud entre 80 y 250 de lo antes mencionado, que es lo mismo de decir que de 50 millas y 150 millas. Las líneas de transmisión media se representan como el circuito nominal pi y el circuito nominal t. Durante el diseño eléctrico de la línea de transmisión media, tenemos que tener en cuenta unos fundamentos básicos que son la resistencia, la inductancia, la capacitancia e inductancia. En este caso, nosotros vamos a apoyarnos en el software de PowerWord para poder hacer lo que es la simulación. Bueno, aquí tenemos nuestro circuito en PowerWord que contiene 9 buses. En este caso, respecto al tema que nos ha tocado, que son las líneas de transmisión media, vamos a configurar lo que son parámetros de la línea. En este caso tenemos una línea media conformada del bus número 4 al 7. Tenemos una línea que contiene de longitud de 160.934 kilómetros. Vamos a ver la relación que tiene y la diferencia con respecto a voltaje y a corriente de una corta y una media. Le vamos a hacer la simulación ahorita con la longitud media, que sería 160, para que vean ustedes el comportamiento de la línea cuando está en funcionamiento, cuando está inyectando el voltaje, cómo se comporta la corriente en esta línea. Si usted se fija, tenemos una corriente de entrada de 445 amperios y una de salida de 440. Tenemos el voltaje en el bus 4 234 y del bus 7 226. Si nosotros acá cambiamos el parámetro de la línea para buscar las diferencias entre la media y la corta, cambiaremos los parámetros para que se vea la diferencia de una media a una corta. Le pondremos 50. Si usted se fija, los valores de resistencia, reactancia y conductancia se cambian con respecto a las longitudes de la línea. Le daremos room y si usted se fija, cambiaron los parámetros de corriente de entrada y salida. Es mínima la diferencia por los valores que nosotros hemos puesto en cada bus, que con respecto a voltaje, a resistencia, la potencia de los transformadores, perdón, de los generadores, la reactancia de los transformadores. Pero si ustedes se fijan, bajó
perdón, subió la corriente. Eso tiene, en este caso, respecto al tema que nos ha tocado, que son las líneas de transmisión media, ya lo configuramos, ¿verdad? Y vemos que los parámetros cambiaron. ¿Va? Podemos observar que cambió la corriente y el voltaje. Cuando hablamos nosotros de relaciones de voltaje y corriente, sabemos que es inversamente proporcional, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que si la corriente disminuye, el voltaje aumenta y viceversa. En este caso podemos también determinar de acuerdo a lo que es el analizar el flujo que podemos ver en el reporte, que es en Flow, en Power, en la Flow List. El- Tenemos lo que es de la Y barra. Tenemos los datos que nos da nuestro circuito y tenemos la power list. Ya la información generada, podemos ver los buses, los generadores, las cargas, las pérdidas. Aquí podemos nosotros ir viendo todo el comportamiento de cada línea, los parámetros y cómo se comporta. Más adelante daremos la explicación. Si ustedes se fijan en nuestro circuito que tenemos instaladas unos capacitores. Ya hablaremos bien en qué influyen los capacitores en sí en una línea de transmisión. Cambiaremos nuevamente los datos, que eran kilómetros, que teníamos aproximadamente 160 kilómetros. Ponemos en marcha nuestro circuito. Si ustedes se fijan, están los capacitores activos. Si nosotros desconectamos un capacitor, la corriente de entrada y de salida de los buses van a cambiar, igual que los voltajes de los buses. Si usted se fija, cambió. Y cambian lo mínimo por los datos que nosotros hemos ingresado. Obviamente, si nosotros aumentamos el valor de la capacitancia en MVAR, pues puede reducir la impedancia y los capacitores también nos ayudan bastante a las caídas de voltaje. Si usted se fija, eh, de 224 en el bus 7, si lo activamos, sube el voltaje, como la pérdida es compensada con los capacitores. Ahora les pasaré con mi compañero Jonathan que les vaya a explicar más sobre el tema relacionado. Nuestro circuito está compuesto por 9 buses. Como lo podemos ver acá, tenemos el bus 1 y así sucesivamente hasta llegar al bus 9 que lo tenemos acá. Está compuesto por 3 generadores de 500 megawatts cada uno. Acá vemos que unos están demandando más que otros. Aparte de ello, tenemos el transformador 1, el transformador 2 y el transformador 3 que lo tenemos acá. Y está compuesto también por cargas, que acá tenemos una carga en el bus 7, en el bus 8 y tenemos otra carga en el bus 9. Y acá en el bus 6 tenemos esta carga de acá de 100 megawatts. Cabe resaltar que acá en el bus 1 tenemos un voltaje de 115 kV. Con este transformador elevador
Y en el bus 4 tenemos 230 kV. Y así sucesivamente tenemos diferentes voltajes. Por ejemplo, en el bus 7 tenemos 228, 236. Hay una media pérdida de tensión, una caída de tensión acá. Y en el bus 2 que tenemos 115, la que genera acá este generador 2, que serían 470 megawatts. En el bus 3 también tenemos 115 kV con un ángulo de 14. Además, tenemos 3 capacitores, que también sería en el bus 7, en el bus 8 y en el bus 9. Acá tenemos nuestro circuito funcionando y bueno, yo continuaré explicándoles acerca de relaciones de voltaje en líneas de transmisión media. Recordemos que cuando hablamos de líneas de transmisión media, ya va algo que nos afecta, que sería el capacitor. Ya hay que tomarlo en cuenta en este caso. En este caso vamos a correr el circuito. En este caso, como les decía, nos afecta a las distancias, entonces tenemos que agregar capacitores. Y también esto no lo hace no vamos a ocuparlo en una línea de transmisión corta, sino solo en una línea de transmisión media por la distancia. Recordemos el principio básico de un capacitor, que son dos placas paralelas con un dieléctrico. Es lo mismo que sucede en las líneas de transmisión, ya que en este caso el dieléctrico sería el aire, y por el efecto del electromagnetismo las líneas tienden a cargarse. Por esa razón es que hacen un cruce de línea, ¿verdad? Esto prácticamente se hace para que la corriente o las cargas se queden ahí, se disipen. En este caso, de acuerdo al tema que a nosotros nos ha tocado, que son las líneas de transmisión media, acá podemos tener la parte de la simulación y eso sería nuestro proyecto. En este caso, prácticamente cabe resaltar que los capacitores reducen la impedancia. ¿Pero qué es? Es la que representa la cantidad de ohmios con lo cual se opone a la circulación de la corriente. Ahora, los capacitores reducen la importancia total de la línea, incrementa la capacidad de transmisión, mejora la estabilidad permanente y transitoria del sistema. En este caso, como podemos ver, nuestro compañero nos explicaba en el circuito donde tomamos una parte de ello para explicar un poco más a fondo. En este caso, tenemos un generador de 250 megawatts, que sería el slack. En ese no podemos subirle más megawatts porque sería el capacitor como principal que tendríamos en ese caso. Ahora bien, tenemos un transformador que le llamamos transformador elevador, que iría de 115 kV a 229.13. En ese caso, habría una caída de tensión. Sería de 115 a 230. Pero para ello ocupamos los capacitores. Si nos fijamos acá, tenemos esos capacitores conectados a los buses. Si cerramos uno de ellos, ahora nos enfocamos en el bus 1, tenemos 115 kV. Y ahora si nos vamos al bus 2, tenemos 229.07 kV. Es mínima la caída de tensión que se da. Ahora, digamos, lo cerramos nuevamente. Ahora nos subió a 229.14 kV con un ángulo de menos 4.97.
Ahora abrimos los dos capacitores que tenemos acá y tenemos una caída de tensión mayor en el bus 2. En el bus 2 tenemos 228.99 kV. Tenemos una caída con un ángulo de menos 5.37. Por eso ahora vemos que es la importancia de los capacitores. En este caso son mínimas las diferencias, pero por los datos que nosotros hemos tomado, que en este caso las distancias no serían muchas. Prácticamente tomamos la distancia de una línea media. En una línea media son poca la caída de tensión que se da en ese caso. Bueno, y como conclusión tenemos el estudio de los elementos del sistema eléctrico de potencia. Resulta de gran importancia cuando se quiere el transporte y comercialización eficaz de la energía eléctrica. Mediante la solución de problemas característicos de las líneas de transmisión bajo diferentes condiciones. Esto se logra determinar el nivel de tensión apropiado que debe suministrar el generador para compensar la caída de tensión. En este caso, la regulación para evitar el aumento de tensión que se produce naturalmente por los parámetros de la línea a transmitir energía eléctrica. Bueno, esto sería todo y espero que les haya ayudado mucho y muchas gracias por ver el video.